Y me parece que aquí ya tenemos nuestra pantalla y ya lo está grabando. Ok. Entonces ahí tenemos un ejemplito de una viga. Decíamos que tenga unas 7 metros de longitud. Digamos que cabe un auto y un poco más. Vamos a utilizar una sección de concreto armado. Como es armado, pues lo más seguro es de que en algún momento nuestro cálculo tal vez nos pida el utilizar varillas. Lo más seguro es de que en la parte de abajo tengamos más acero que en la parte de arriba, porque la parte de abajo es la que se va a tensionar, mientras que la parte de arriba se va a comprimir. Entonces, lo que trabaja arriba es el concreto, lo que trabaja abajo son las varillas. Y él me va a decir, bueno, pues entonces, ¿para qué le ponemos varillas arriba? Ah, pues para hacer los estribos, ¿no? Y los estribos ya ves que tienen a la fuerza cortante, pero bueno, poco a poco vamos llegando a eso. Bueno, ahora, tenemos nuestro ejemplo y yo hoy te puse una carga puntual, pues porque es la primera vez que calculamos este tema de deflexión en vigas. Por eso es un ejemplo sencillo. En la siguiente sesión le vamos a agregar peso uniforme. Pero como es nuestra primera sesión, pues lo que tenemos que hacer es, pues antes que nada, encontrar nuestras reacciones y nuestro diagrama de cortante y de momento. Mira, probablemente tú recuerdes, creo que ya lo platicamos antes, que cuando yo tengo una viga sencilla, o sea, una viga que está sobre apoyos eh, móviles o fijos, y tengo una carga P, resulta que yo puedo calcular muy fácilmente la reacción a Y si multiplico P por la distancia opuesta. Ya le voy a poner aquí, que es la distancia B y la primera es la distancia A. Entonces, yo te decía, si yo multiplico P por la distancia opuesta y lo divido entre L, obtengo la reacción. Si multiplico P por la distancia opuesta, que sería A, y lo divido entre L, voy a obtener la reacción, sin tener que pasar por la sumatoria de momentos. Es una formulita que me sirve, te digo, en vigas sencillas. Bueno, pues hay que aplicársela a la que nosotros tenemos. Entonces, yo te decía, P o la carga de 5 por la distancia opuesta por 2.8, lo divido entre 7 y me va a dar la reacción en A. En este caso, mi reacción a Y me va a dar de 2 toneladas. Y si hago lo mismo de multiplicar P por la distancia opuesta y lo divido entre L, es decir, 5 por 4.2 entre 7, me va a dar 3 toneladas. Y esa va a ser mi reacción BY. Entonces, si se dan cuenta, pues es un procedimiento. Ya tengo las reacciones. No tengo reacción en X porque no hay fuerza en X. Bueno, ahora, lo que nosotros hacíamos cuando teníamos esas reacciones es de que dibujábamos nuestro diagrama de fuerza cortante. Y para eso, pues establecíamos una línea de base. Y antes de que exista viga, pues no puede haber cortante. Por eso, antes de la viga, pues empezamos con un cortante igual a cero. Y al final, pues también tenemos que llegar a un cortante igual a cero. Bueno, tenerlo grabado para poder regresar por... Quién sabe qué habrá pasado, pero como que me repetí de hace un minuto, ¿no? Bueno, Es que se interfiere eh, un poco, profesor. ¿sí se interfiere? Sí, un poco. Híjole, pues quién sabe qué podremos hacer. Pues bueno, si ustedes me dicen al final de nuestra sesión que fue mucho, pues ni modo, habrá que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Pero pues yo diría que hoy le siguiéramos así y bueno, al final me dicen cómo lo sintieron. Bueno, vamos a dibujar nuestro diagrama de fuerza cortante. Inclusive por aquí yo le puedo poner que es nuestro diagrama de fuerza cortante. Ok. Recordarás que lo primero que hacíamos era subir la reacción. Entonces, pues vamos a subir esa cantidad desde cero hasta un valor de 2 toneladas. Después, como en el siguiente tramo de la viga no tengo fuerza,
pues entonces no tiene por qué cambiar y se va a volver un valor constante. Y entonces me mantengo constante en 2 toneladas y acabo hasta ese valor de 2 toneladas. Y ahí tengo mi primer tramo de la gráfica de cortante. Después llega la carga de 5 toneladas. Pues entonces lo que tengo que hacer es bajar esas 5 toneladas y voy a llegar a un valor negativo de -3. Y con ese valor me voy hasta el final, acabo en -3. Bueno, me voy hacia el final porque en la segunda etapa de la viga tampoco hay carga. Entonces por eso me mantengo constante. Y ya que llegué al final, pues subo la reacción, que vale 3 toneladas hacia arriba. Bueno, pues entonces eso voy a terminar llegando a un 0. Y ahí tengo mi diagrama de fuerza cortante, de forma un poco gráfica, ashurado, donde hay más cortante que donde hay menos. Después lo que hacíamos nosotros en nuestro primer parcial era de que dibujábamos nuestra gráfica de momento flector. Y de igual forma, pues lo que hacíamos era de que colocábamos una línea de base y después tal vez nos le quedábamos viendo a los apoyos que teníamos y nosotros decíamos, mira, por el tipo de apoyo que tengo, voy a empezar con momento igual a 0. Por el tipo de apoyo que tengo, voy a acabar con un momento igual a 0, al inicio y al final. Son vigas simplemente apoyadas. Bueno, entonces, después de saber que tengo un momento igual a 0 al inicio, pues voy a empezar a acumular las áreas de cortante hasta que cambie la geometría. Si sumo toda esa área, va a ser un área positiva, lo cual va a hacer que aumente mi diagrama de momento. Y resulta que el primer incremento mide lo mismo que el segundo y que el tercero. Entonces, pues va a salir una línea recta y va a llegar a un punto máximo. Después de ese punto máximo voy a tener incrementos negativos y todos miden lo mismo. Entonces, bueno, pues habría que a partir de ese punto empezar a bajar. Yo te podría asegurar que vamos a llegar a un 0. Pero bueno, alguien me va a decir, bueno, pero ¿cuál es el valor del punto máximo? El punto máximo. Pues vamos a encontrar el área del rectángulo de arriba. Y esa área, pues es muy sencilla, ¿no? 2 por la longitud, o sea, 2 de alto por 4.20 de base. Y vamos a llegar a un valor de momento de 8.4. Y las unidades, pues si estoy multiplicando toneladas por metros, pues me va a quedar 8.4 toneladas punto metro. Ok, eso cuando íbamos en nuestras primeras clases del primer parcial, nos llevaba mucho tiempo, ¿no? Nos tardábamos casi 1 hora para llegar a hacer ese diagrama. En esta ocasión, pues lo hicimos tal vez en unos 10 minutos, 15 minutos. Bueno, quiere decir que ya aprendimos algo, vamos evolucionando. Hasta ahí nos quedábamos en nuestro primer parcial o en la materia de estática. Y ahora lo que hay que hacer es, pues, dar un siguiente paso para encontrar cómo se va a deformar esa viga atendiendo al material que tiene. Entonces, para eso vamos a dibujar una viga virtual. A partir de este diagrama de momentos, vamos a generar aquí una viga. Esa viga virtual va a consistir en una viga, pues que no es real, sino que es un artificio, y que esa viga va a tener encima el diagrama de momentos. Le voy a colocar los mismos apoyos que tenía en la viga original y te voy a comentar algo. La única diferencia es que en lugar de darme la reacción en A, me va a dar la pendiente en A, pero lo voy a calcular de la misma forma, así como si fuera reacciones. Ahora, tú estarás de acuerdo conmigo que esa viga virtual con cargas triangulares, pues se puede simplificar en una un poco más simple
que tenga sus mismos apoyos, pero que en lugar de que tenga triángulos encima de ella, nada más para calcular las reacciones, podríamos transformarlas por unas fuerzas puntuales. Mira, voy a tomar este color, pues carne, y voy a ayudarte el primer triángulo. Y toda esa área, yo la podría concentrar en un punto que fuera su centroide. Y ese punto que es su centroide me va a permitir dibujar una fuerza equivalente. Y de la misma forma, el segundo triángulo lo podría yo concentrar en su centroide y bajar en ese lugar una fuerza equivalente. La voy a transformar a una viga cargada con puntuales equivalentes. La distancia que hay, te lo pongo con azul, ¿sale? La distancia que hay o que mide el primer triángulo, mide 4.20. Y lo que mide el segundo triángulo, mide 2.80. Esos triángulos de alto tienen una altura de 8.4 toneladas punto metro. Y las dimensiones están en metros. Ok. Ahora, ¿cómo le podría hacer para encontrar el área de esos triángulos? Pues es sencillo, ¿no? Alguien me va a decir, mi hermanito que está estudiando en la primaria, pues ya se la sabe, ¿no? Es base por altura entre 2, el área de un triángulo. Entonces, si yo multiplico 4.20 de base por una altura de 8.4, lo divido entre 2, me va a dar un área de 17.64. Y si obtengo el área del triángulo azul, pues tengo que multiplicar 2.8 por 8.76. Ahí ya tengo las áreas expresadas como fuerzas puntuales. Lo que me está haciendo falta es saber a qué distancia bajan. Y bueno, tú recordarás que nosotros decíamos que el centroide de un triángulo está a 1/3 de su longitud. 1/3 medido a partir del ángulo recto. Entonces, pongamos, si yo divido 4.2 entre 3, me va a dar 1.4, pero medido a partir del ángulo recto. 1.4. ¿Sí? Ahora, esa distancia de 1.4, pues digamos que es la complementaria a otra distancia que me va a permitir encontrar el 4.2. Y esa otra distancia, pues terminaría siendo un 2.8. ¿Sí estamos? ¿Cómo ven? ¿Sí les suena lógico o no? Sí, profe. Sí, Va, profe. órale. Ahora, el otro triángulo, puede ser que esté muy feo mi número, voy a tratar de corregirlo. Ese otro triángulo mide 2.80. Si le saco 1/3, 2.8 entre 3, me va a dar 0.93 desde el ángulo recto hasta ese punto. Es decir, eso vale 0.93. Ese punto 93, si se lo sumo al 420 que hay antes del triángulo, me va a dar una distancia total de 5.13. ¿Por qué lo quiero así? Pues ahorita te voy a explicar por qué. Porque nos va a ayudar a calcular más fácil las reacciones. Ahora, nuestra viga completa mide 7 metros. Nuestra viga completa mide 7 metros. Entonces, eso significa que para llegar a los 7 metros, esa cantidad que mide 5.133, se le tiene que sumar otra que mida 1.867. Y la de 2.8,
pues le hace falta otra que mida 4.2. Ok. Ahora, bueno, no sé si hasta ese punto la transformación de las áreas de los triángulos hacia puntuales, ¿vamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profesor. Órale, va. Si alguien tiene duda, pues que nos diga, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué te lo expresé así, con doble cota en la parte de abajo? Ah, pues porque todavía es una viga sencilla. Hace rato yo te platicaba que esa viga con una sola carga puntual era muy fácil de calcular. Bueno, pues ahora te voy a presentar una viga con dos cargas puntuales. Mira, a la primera le podemos llamar F1, a la segunda le podemos llamar F2, y la distancia que va a existir hacia cada una de ellas, con la carga 1 le podemos llamar A1 y B1. Hacia la segunda carga le podemos llamar A2 y B2. Bueno, pues entonces resulta que las reacciones, la reacción AY, la podríamos calcular utilizando la fórmula que ya sabíamos, nada más que aplicándola dos veces. Entonces, en este caso, voy a multiplicar F1 por la distancia opuesta entre L más F2 por la distancia opuesta entre L. Le estoy aplicando dos veces la misma fórmula y con eso voy a encontrar la reacción en A. A eso, en algún momento de nuestro primer parcial, le llamamos principio de superposición. Ahora, de la misma forma puedo encontrar la reacción en Y, en B, Y. Si multiplico F1 por la distancia A1 y lo divido entre L, más F2 por la distancia A2 y lo divido entre L. Alguien me va a decir, incluso va a dar un paso más allá y me va a decir, oiga, profesor, lo puedo hacer así. F1 por A1 más F2 por A2 entre L. Y se vale, ¿no? Y sí se puede. Y nada más estamos haciendo una extensión de la fórmula sencilla. Bueno, pues entonces hay que aplicarla, ¿no? Hay que aplicarla en nuestra viga que ahora tiene dos cargas puntuales. Bueno, pues entonces aquí te voy a escribir que la reacción θA, porque es de la viga virtual, la puedo escribir como 17.64 que multiplica a la distancia opuesta de 4.20 y lo voy a dividir entre L. Y le voy a sumar 11.76 por la distancia opuesta, que sería de 1.867, y con eso vamos a encontrar la reacción A. Hay que hacer la operación. Ahí me dio 13.72. Sí, a mí también. Órale. Y bueno, también hay que hacer la reacción B. En este caso sería 17.64 por la distancia opuesta, que serían 2.8, más 11.76 por la distancia opuesta, que serían 5.133, y todo esto entre 7 metros. 15.67. Una pregunta, si checas tus decimales, creo que es 15.68, ¿no? Ah, sí, con el decimal. Sí, profesor. Órale, va. Órale.
Entonces, fíjense, ahí ya tenemos las reacciones y si lo hicimos bien, la suma de estas dos reacciones tiene que ser lo mismo que la suma de las cargas. Pongamos, si sumamos esas dos reacciones, nos da 29.40 y me parece que es lo mismo que suman las cargas, 29.40. Entonces, suena que lo hicimos bien. Nada más, hay que revisar un par de asuntos más. Este par de asuntos más que hay que revisar es de que estas son las reacciones de una viga virtual. Que, pues bueno, primero que analicemos qué unidades tienen. ¿Estás de acuerdo conmigo que las áreas usuales, las áreas normales, multiplicamos metros por metros y nos dan metros cuadrados? Estas áreas, como las que nosotros calculamos, multiplicamos metros por toneladas punto metro. Eso significa que las fuerzas o las áreas nos quedan en unidades de toneladas punto metro cuadrado. Toneladas punto metro cuadrado. Ahora, esa fuerza, entrecomillada fuerza, pues va a generar una reacción que va a tener las mismas unidades. Entonces, estos giros que acabamos de encontrar también van a tener de unidades toneladas punto metro cuadrado y toneladas punto metro cuadrado. Y otro comentario, resulta que ese valor hay que multiplicarlo por un signo negativo. Eso, digamos que lo podemos hacer, hay quien dice que no es necesario. Yo creo que lo podemos hacer para que nos quede mejor dibujada nuestra gráfica de flechas. Y también hay que dividirlo entre el módulo de elasticidad y la inercia. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que ese teta A lo voy a escribir como negativo menos 13.72 toneladas punto metro cuadrado y lo voy a dividir entre EI. Fíjate que el día de ayer yo les mandé una publicación en Classroom donde les pedía que leyeran un poquito de la teoría acerca de la flecha en vigas. Entonces, si no lo has leído, pues échate un clavadito ahora al rato que tengas tiempo y te pido, y ahí va a venir explicado por qué vamos a dividirlo entre EI. Tanto esta nueva variable que le pusimos teta y que significa el giro o la pendiente en los apoyos, yo por ahí les decía que checaran el libro de Biran Johnson y que más o menos viene en el PDF en la página 555. Denle una checadita, ¿no? Esos dos valores los vamos a graficar debajo de nuestras gráficas de momento. Y va a ser algo nuevo. Vamos a hacer otras dos gráficas más aquí abajo, otra vez como lo hacemos en las anteriores. Vamos a establecer una línea, pues, base, y esa línea base ahora nos va a permitir dibujar algo que le íbamos a llamar pendiente. Pendiente de la viga, ¿no? ¿Cómo se va a deformar la viga? Nos da unos valores que a veces son difíciles de comprender. Mira, ahí te estoy ampliando la pantalla. El primer valor vale 13.72 negativo. 13.72 negativo. Y lo voy a graficar. Mira, lo voy a empezar a graficar por aquí. Y le vamos a decir que ese vale menos 13.72 unidades toneladas punto metro cuadrado y va dividido sobre EI. Ese valor, si lo desarrollamos y lo dividimos entre el módulo de elasticidad y entre el momento de inercia, lo que nos va a dar es la pendiente que toma la viga a la hora de deformarse. Usualmente dan valores menores a 1 grado y por eso casi nunca lo transformamos, nunca lo calculamos a fondo. Pero sí nos va a permitir encontrar una siguiente gráfica que vamos a dibujar tal vez un poco más abajo, que le vamos a llamar la gráfica de la flecha o de la deformada o de la flexión. Bueno, ahora,
Creo que antes de que la dibujemos, me gustaría que tú te dieras cuenta de algo. Nuestra viga original tal vez tenía una configuración como la que te voy a dibujar ahorita. Mira, ahí está mi viga original. Y esa viga original, pues tal vez estaba apoyada en sus extremos. Puede ser que uno de los apoyos fuera móvil, otro fuera fijo. La verdad no recuerdo si eran así. Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo? Creo que sí, que a la hora de que reciba una carga puntual, va a deformarse, pues más o menos va a tratar de hacer algo como lo que te estoy dibujando. Eso significa que al inicio la viga, digamos que toma una pendiente hacia abajo y al final toma una pendiente hacia arriba. Si yo dibujara el eje de esa viga, o sea, el eje neutro, esa línea a partir de la cual hay compresiones y tensiones, pues me daría esa línea de color verde que te acabo de dibujar. Ahora, ¿qué vamos a graficar en esta gráfica de pendiente? Lo que vamos a graficar es cómo se deforman los ángulos a medida de que pasa la longitud. Al inicio, vamos a tener un giro en A o una pendiente en A. Después de avanzar 1 metro, 2 metros, esa pendiente se va a reducir un poco. Avanzo 1 metro, 2 metros más y se va a seguir reduciendo un poco más. Y va a llegar a un punto en el que esa pendiente se vuelva a cero. Después de ese punto, vamos a empezar a tener ángulos positivos y cada vez va a ir creciendo más y va a ir creciendo más hasta un punto final en donde voy a tener la pendiente en el punto B. Ese ángulo, la variación de ese ángulo, es lo que voy a graficar en la gráfica verde que estamos empezando debajo del momento. Entonces vamos a graficarla. Bueno, fíjate, nada más quisiera que vieras algo. Así como para graficar momentos nosotros tomamos el valor del área de cortante y lo bajamos a momento, bueno, pues ahora vamos a tomar el área de momento y lo vamos a bajar a la gráfica de cortante. Entonces, ya tenemos nuestro valor inicial en verde. Ese lo calculamos con la viga virtual. Y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a calcular el área del primer triángulo y va a ser lo que vamos a subir desde el valor negativo en verde. Ya lo tenemos calculado, mira. Vale 17.64. A partir de un valor de menos 13.72, le vamos a sumar 17.64. Y el resultado es de que vamos a llegar a un valor positivo que va a valer 3.92. Y te lo voy a anotar ahí donde va. 3.92 toneladas punto metro cuadrado sobre EI. Ahora, aquí nos viene una pregunta. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? ¿Vamos a llegar de línea recta? ¿O vamos a llegar con una curva convexa? ¿O vamos a llegar con una línea cóncava? Bueno, pues hay que analizar el área de arriba y vamos a ver cómo crece el área de arriba o cómo hay que irla integrando o sumando. Ya ves que este método pues está fundamentado en integrales. Entonces, ¿cómo voy a avanzar de izquierda a derecha? Pues primero voy a tener que sumar áreas pequeñas o elementos diferenciales pequeños. Luego unos un poco más grandes y al final unos mucho más grandes. Entonces, mi curva de pendiente va a ir subiendo primero poco, luego más y al final mucho más. Entonces es una curva cóncava. Llegamos a un punto intermedio, porque ahí ya se nos acabó el área del primer triángulo, y lo que hay que hacer es encontrar el área del segundo triángulo, y ya la tenemos, mira.
11.76. Entonces, nada más hay que sumársela a ese valor de 3.92. 3.92 más 11.76 nos va a dar 15.68. Y voy a llegar a un 68. Otra vez, toneladas, punto metro cuadrado, sobre EI. Bueno, ahora otra vez, ¿cómo voy a llegar? ¿Cóncavo o convexo o en línea recta? Bueno, pues en este caso, primero tengo incrementos positivos grandes, luego medianos y luego muy pequeños. Entonces, mi gráfica primero va a crecer mucho, luego mediano y luego prácticamente nada. Bueno, ahora, ya tengo esa gráfica, ya la tengo delineada, nada más la voy a remarcar un poco. Y bueno, pues vamos a darle un cierto asurado, ¿no? Así como lo hicimos con las otras. Ok. Ahora, un buen indicativo para saber si estamos haciendo las cosas bien o no es que partimos de este valor negativo y ese correspondía a la reacción de la viga virtual en A, y el valor final nos debe de llevar a la reacción final en B. Y parece que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, ahora, esa gráfica dependiente, les decía, usar, pero sí nos permite hacer nuestra siguiente gráfica. La siguiente gráfica, lo que va a intentar de explicarnos, y es la razón por la que tenemos nuestra sesión el día de hoy, es decirnos cómo se va a deformar la viga. Y bueno, pues tú estarás de acuerdo conmigo, déjame regresar a este esquema, estarás de acuerdo conmigo que si la viga está apoyada en los extremos, pues se tiene que colgar a partir de esos extremos, y en el inicio la flecha tiene que valer 0 y al final la flecha tiene que valer 0. Y va a haber un lugar donde voy a encontrar la Y max o la deformación máxima. Ya ves que en nuestro curso de resistencia de materiales interviene el módulo elástico, el momento de inercia para poder calcular deformaciones. Ahí se diferencia de nuestro curso de estática. En estática nada más nos quedábamos hasta calcular fuerzas. Ahora ya nos cuánto se deforma. Bueno, pues entonces resulta que así como cuando en el primer parcial yo te decía, oye, dime en qué valor de X se genera un cortante nulo, y yo en varios ejercicios te lo pedía. Bueno, la razón de pedírtelo era porque cuando el cortante es nulo, se genera un momento máximo. Por eso te lo pedía. Siempre que hay un cortante nulo, hay un momento máximo. Bueno, pues ahora vamos a tener una historia muy similar en esto de aquí abajo. Cuando la gráfica de pendiente se vuelve nula, o sea, llegamos a un giro nulo o cero, a esa distancia, la vamos a llamar Z, a esa distancia se va a provocar la flecha máxima, o sea, el punto donde más colgada va a estar la viga. Y por eso va a ser importante. Así como en el parcial anterior, yo te estaba pregunte y pregunte, ¿dónde el cortante vale 0? En este te voy a estar preguntando, oye, ¿dónde la pendiente vale 0? Ok. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pues lo mismo que hemos hecho en las gráficas de arriba. La gráfica de arriba me va a decir cómo se comporta la gráfica de abajo. Primero voy a tener que sumar áreas grandes y luego áreas pequeñas. Entonces, mi gráfica de flecha va a empezar en un valor de 0, porque ahí tengo un apoyo,
Y después voy a empezar a tener caídas grandes y luego caídas menores. A partir del punto donde cruza, ahora ya tengo valores positivos, lo cual la va a aventar hacia arriba. Primero valores pequeños y luego valores más grandes. Mucho. Y al final voy a llegar a una y igual a 0. Bueno. Entonces, ahora lo que se pone un poquito difícil es encontrar las áreas de ese diagrama curvo, ¿no? Se pone un poquito difícil, no nada como para que nos espantemos, pero sí un poquito difícil, ¿sale? Bueno. Para encontrar las áreas de ese diagrama curvo, pues lo voy a tener que dividir en figuras más sencillas. Puede ser que lo divida en trapecios. Ahora te voy a decir, pongamos que lo vamos a dividir en un triángulo. Un triángulo y voy a obtener aquí un área 1. Voy a encontrar una cuña parabólica que le voy a llamar área 2. Después de que haga cruce con el 0, voy a encontrar, aunque sea pequeña, tal vez la hice más grande de lo que debería, aquí, un área 3. Y después de esa área 3, voy a encontrar un trapecio y una cuña parabólica, área 4 y área 5. Bueno, antes de seguirnos con esas áreas, pues no sé si alguien le perdió el hilo a algo, pues que nos diga, ¿no? Creo que vamos bien. Sí, Sí, profe. profesor. Todo bien. Órale, bueno. Bueno. Mira, pongamos para calcular el área 1, pues es un triángulo, entonces es muy sencilla. Nada más sería base por altura entre 2. Nada más que hay un pequeño problema, que no sé cuánto vale la base, no sé cuánto vale Z. Como no sé cuánto vale Z, pues necesito calcularlo. Y para eso, pues me tengo que quedarle viendo a la gráfica de arriba. Mira, cuando nosotros trazamos la gráfica verde, lo que hicimos fue que empezamos a sumar los incrementos de la gráfica de arriba. Entonces dijimos, mira, sumamos estos dos, subimos un poquito la verde. Otros dos, subimos más la verde. Otro poco más, subimos más la verde. Hasta que llegó un momento, hasta la distancia Z, en la que la suma de esas áreas va a lograr que en mi diagrama verde llegue a 0. Pero no es todo el triángulo, sino que es menos de todo el triángulo, es decir, un triángulo dentro del otro. Bueno, entonces, ese concepto lo vamos a dibujar por acá arriba. Y te voy a dibujar el triángulo completo. Ese triángulo completo tiene de altura 8.4 y de base, ese triángulo completo tiene 4.2 metros. Bueno, dentro de él dibujamos un triángulo relleno, que ahorita te lo voy a colocar de color negro. Dentro de él tenemos otro triángulo que mide de base Z. Y de altura no sé cuánto mide. Entonces le voy a poner pues una variable, ¿no? Mi maestro de álgebra de secundaria o de prepa me diría, pues ponle variable. Ah, bueno, pues y con esos triángulos podemos escribir una relación de triángulos. Ahora, ¿para qué lo queremos? Ah, porque estamos buscando la distancia Z. La distancia Z que me genere que el triángulo tenga un área conocida. Eso sí, fíjate, el área que voy a estar buscando es la que me genere, te lo voy a poner de color negro, y lo voy a subir, mira, desde este valor de 13 y que nos lleve al 0.
eso es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a buscar que el triángulo de arriba tenga un área. Bueno, pues entonces lo voy a anotar en donde dice mi esquema de triángulo. Ya estamos. Bueno, perdón, es que alguien se estaba colgando ahí en el audio, ¿no? Entonces mejor lo silenciamos a todos. Bueno, ahí tenemos nuestro esquema de triángulos. Y con esos triángulos vamos a poder calcular cuánto vale Z. No se les olvide eso, lo que estamos buscando es la Z. Ya sabemos cuánto vale el área del triángulo negro, pero no sabemos cuánto vale ni Z ni H. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una relación de triángulos. Las relaciones, pues ya ves que utilizamos dos puntitos y hacemos una relación con respecto a las medidas que la distancia H es a la distancia Z proporcional como el 8.4 toneladas punto metro cuadrado es a la distancia de 4.2. Ahí estamos. Ya que tenemos esa relación de triángulos, pues podemos despejar el miembro que nos haga, que sea de nuestro interés, y yo creo que nos conviene despejar a la H. Entonces vamos a decir que H va a ser igual a 8.4 toneladas punto metro cuadrado entre 4.2 metros de Z. Y entonces lo que nos va a quedar es de que H, si hacemos esa división, si dividimos 8.4 entre 4.2, nos va a dar de 2. 2 y las unidades también se me van a simplificar. Me va a quedar toneladas punto metro, ¿no? 2 toneladas punto metro de Z. ¿Sale? Ahora, ya tengo ya sé cuánto vale H, pero lo que me interesa saber es cuánto vale Z. Y lo voy a saber porque ya sé cuánto vale el área. Quedamos que el área tenía un valor de 13.72, tenía unidades de toneladas metro cuadrado. Ok. Entonces, fíjate, el área de un triángulo es muy fácil de calcular como base por altura entre 2. Nada más que en esta ocasión no la voy a escribir así, sino voy a escribir lo que sepa que vale la base y lo que sepa que vale la altura y lo que sé que vale el área. Entonces, mira, me va a quedar que 13.72 toneladas punto metro cuadrado va a ser igual, ese es el área, igual a la base. La base vale Z del triángulo negro. La altura vale 2 veces toneladas punto metro de Z y lo voy a dividir entre 2. Entonces, pues ya nada más hay que pelearnos con esta expresión. Lo que nos va a quedar es de que, nada más déjame hacerlo un poquito más chiquito. Lo que nos va a quedar es de que si yo mando ese 2 del lado izquierdo, en lugar de tener 13.72, voy a tener 27.44. 27.44 toneladas punto metro cuadrado igual a 2 toneladas punto metro de Z por Z, me va a dar Z cuadrada. Ahora bajo ese 2 y resulta que voy a volver a tener 13.72 toneladas híjole, toneladas, bueno, déjenme hacerlo paso a paso para que nadie se pierda. 27.44 toneladas punto metro cuadrado entre 2 toneladas punto metro igual a Z cuadrada. Las toneladas metro cuadrado y las toneladas metro, me parece que nos van a quedar metros arriba, ¿no? Y
Profe, Y el 2 que multiplicó el 13.72 es el que estaba dividiendo, ¿verdad? Al despejarlo, que era 13.72 por 2 y ya se baja la no, se me hace expresión. que no. A ver, este de aquí, ese que acabo de seleccionar, lo mandamos del otro lado y Ajá, nos dio sí, sí, es 27, ¿no? esa era lo que decía. Órale, va. Y ahora el 2 de arriba, este 2 de arriba va a pasar del otro lado dividiendo. Y Ujú, ya quedó. sí. Órale, va. Y entonces nos va a quedar que Z, ay, perdón, nos va a quedar que Z va a ser igual a la raíz de 13.72. Y bueno, pues ya hay que sacarle el valor positivo y el negativo, pero la raíz de 13.72 nos va a dar, 3.70. ándale, 3.70. 3.70, si somos un payasitos, 4 metros. Ya sabemos ahora sí cuánto vale Z. Y se lo vamos a escribir, mira, 3.704 metros. En ese punto se va a generar la flecha máxima. Bueno, ahora, me es preciso que te comentarte algo. Fíjate que las gráficas verdes, las gráficas en verde, ya ves que nos dieron unas parábolas. Probablemente alguien de ustedes tenga a bien revisar algún libro comercial y se va a dar cuenta de que, pongamos en el Beer Johnson, en el Hibeler o en el Geri Timoshenko, nos dan las fórmulas para parábolas. Nada más que nos dan con una particularidad. Nos pide esas fórmulas que inicie con un ángulo recto y que acabe con un ángulo recto. Y si mi parábola es de esa forma, pues termina siendo muy fácil calcular su área. Y nos va a decir que esta área vale 2/3 de A por B. Una de las dimensiones le llaman A y a la otra las dimensiones le llaman B. Pero ojo, el requerimiento que me pide la fórmula es que tenga un ángulo recto al iniciar y al finalizar. Incluso me dan otra fórmula para parábolas cúbicas, que pues bueno, terminaría siendo 3/4 de A por B. Pero te digo, requiero de ese requisito que tanto al inicio como al final tenga un ángulo recto. Y si me le quedo viendo a la que nosotros tenemos, pues no es así. No es así y no puedo aplicar esa fórmula. Entonces, el artificio que le vamos a hacer nosotros que tenemos una parábola, pero que no empieza con un ángulo recto, es decir, que nada más tenemos una parte de la en algún momento, lo vamos a dividir en un triángulo, que es un área fácil de calcular, y en una cuña parabólica. Esta cuña parabólica la vamos a encontrar con una formulita que dice que área es igual a un constante por una longitud de desarrollo al cubo entre 12. Noticia buena y noticia mala, ¿no? Porque lo bueno es de que hay una fórmula que nos lo permite calcular, lo malo es de que no sabemos qué es A. Y bueno, es muy sencillo, la A es la longitud en la que está desarrollándose esa parábola. Entonces, eso es fácil de calcular. Y la K, te lo anoto por aquí, y te prometo que esta nota te la voy a mandar al Classroom, tal vez hoy por la noche. Esa K es el valor de una gráfica, el valor constante de una gráfica, dos gráficas arriba. Mira, entonces, si yo me le quedo viendo al área 2, que es la cuña parabólica, necesito ir dos gráficas arriba y ahí voy a encontrar el valor de K. En este caso es 2. Entonces, pues vamos a calcular esas áreas. Ya que hicimos esa aclaración,
vamos a ir escribiendo cada una de esas áreas. Le voy a escribir aquí a mi lector, que son las áreas de diagrama de pendiente. Entonces tengo un área 1, que era un triángulo, un área 2, que era una cuña parabólica. Las vamos a ir escribiendo, ¿sale? Mira, el área 1 es un triángulo, es negativa, y tiene de altura 13.72. Si yo multiplico 13.72 por la base de 3.704 y lo divido entre 2, porque es un triángulo, me va a dar 25.41. Y acuérdate que es negativa. 25.41. Ahora, para calcular el área 2, pues vamos a hacer una cuña parabólica. Entonces vamos a aplicar la fórmula que te acabo de anotar. Te la voy a volver a anotar para que no se nos olvide. Constante por área al cubo entre 12. Constante por desarrollo al cubo entre 12. Quedamos que la constante era 2 gráficas arriba. 2 gráficas arriba es un 2. Y la longitud de desarrollo es la distancia z que ya habíamos encontrado. 3.704. Okay. Entonces, pues me va a quedar aquí la constante de 2 por un 3.704 al cubo, o esa cuña parabólica. Me da de 8.47. Está también por abajo del eje de la gráfica verde, entonces también es negativo. Mira, ahí, perdón por el zoom, ahí ya lo estás viendo, las dos áreas, la 1 y la 2, son negativas. Si sumo las dos, resulta que voy a poder llegar hasta el valor de flecha máxima. Si sumo esas dos áreas negativas, me va a dar 33.88. Y ese, precisamente, es el valor de mi deformación máxima. 33.88 toneladas punto metro cúbico sobre I. Ahorita te particularizo por qué esas unidades. Bueno, ahora, antes de particularizarte eso, me gustaría que, así Profesor, como ya, tengo una duda. ¿y? ¿De dónde salió el menos 25.41? Ahí me perdí, creo. Sí, no te preocupes. Esa área 1 corresponde al triángulo 1. Mira, este de aquí te lo estoy seleccionando. Ese triángulo 1, si quiero que la base, tenemos 3.704 por una altura de 13.72 y lo dividimos entre 2 y nos da 25.41. ¿Cómo ves? ¿Sí quedó? Ya. Ok, gracias. Qué bueno que ya quedó. El área 2 es la que tenemos abajito y bueno, pues ya la calculamos también con una fórmula un poquito rara, ¿no? Esas dos áreas, la 1 y la 2, fueron negativas. Estuvieron por debajo del 0 de nuestra gráfica de pendiente. Pero a partir de ese punto, ahora voy a tener áreas positivas. Y la primera que se alcanza a ver, mira, le voy a hacer un super zoom ahí. La primera que se alcanza a ver es esta área 3, que pues bueno, ahí tal vez nos quedaría como un triángulo, ¿no? Si es un triángulo, pues nada más necesito saber cuánto tiene de base. Y esa base la voy a obtener con el 3.704 que calculamos, menos la longitud hasta la línea gris, que valía 4.20. Es decir, que la base del área 3 va a valer 0.496.
Esa va a ser la base de mi área 3. Y la altura, pues, es 3.92. Entonces, si yo multiplico 0.496 de base por una altura de 3.92 y lo divido entre 2, me va a dar un área 3 de 0.97. Entonces lo voy a escribir por acá abajito. Perdón por el movimiento, pero lo voy a escribir aquí abajito. Área 3, 0.97. Pero esta ya es positiva. Esa ya me va a empezar a aventar la gráfica hacia arriba. La siguiente positiva es el área 4. Vamos a ver cómo la podríamos calcular. Mira, el área 4 es un trapecio. Y tú recordarás que el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura o por el desarrollo, en este caso. No es altura, sino desarrollo. El desarrollo de ese trapecio, híjole, no me acuerdo cuánto medía, vamos a verlo. 2.80. 2.80. Y entonces, para calcular esa área 4, yo tendría que sumar 15.68 de base mayor más 3.92 de base menor entre 2 y multiplicarlo por 2.8. Eso nos va a dar un área de 27.44. Y ya nada más nos hace falta calcular el área 5. El área 5, otra vez, es una cuña parabólica. Mira, te la voy a tratar de ashurar ahorita. Mira, esta. Área parabólica número 5. Entonces, ¿te acuerdas de que nos pide la constante? Y esa constante sale de 2 gráficas arriba. 1, 2 gráficas arriba. Ahora va a valer menos 3. O 3. 3 más bien, 3. Bueno, de valor absoluto, ¿no? Entonces me va a quedar 3 de constante. No, mejor te voy a escribir la fórmula para que nos quede a todos. K por área al cubo entre 12. Sustituyo valores, va a ser 3 por el desarrollo medía 2.80 metros al cubo entre 12. Y el resultado de esa área 5 va a ser 5.49. Si ¿Aunque sumo sea estas... negativa? Sí, sí, yo digo que en esto no le consideres lo negativa, ¿eh? Mira, esas 3 áreas nos va a dar un valor similar, no igualito. A medida de que vamos pues, perdiendo decimales, puede ser que no nos dé lo mismo, pero más o menos nos va a dar lo mismo que la de arriba, que las áreas negativas. Fíjate, si sumamos 0.97 más 27.44 más 5.49, nos va a dar 33.9. Más o menos son iguales. ¿Eso qué significa a la hora que vea mi diagrama? Ah, lo que significa es de que ya que bajé al valor de la flecha máxima, voy a regresar a un valor de 0. Probablemente ahora no estamos llegando exactamente al 0, pero estamos llegando casi al 0. Estamos llegando a una cantidad que me parece que ahora la estamos llegando a un 0.02. Prácticamente es un 0, ¿no? Bueno, ahora, último, antes de seguirle, yo creo que había que darle una revisada a las áreas, qué unidades tienen. Mira, si las áreas del diagrama de pendiente, espérame. Las alturas están en toneladas metro cuadrado y las distancias en X están en metros, a la hora que yo multiplique toneladas metro cuadrado por metros, me van a quedar toneladas metro cúbico. Por eso, aquí a la flecha máxima le puse toneladas punto metro cúbico como resultado. Okay. Si nosotros quisiéramos encontrar el valor de la flecha en algún otro punto, pues habría que encontrar la suma de áreas hasta ese punto. En este caso es nuestro primer ejemplo. Yo creo que sería abusar de ustedes
el llevarlos a calcularlo en otro punto. Pero en esta ocasión nada más tenemos la flecha máxima. Nuestro ejemplo ya casi queda. Lo único que nos hace falta es saber cuánto vale esa flecha máxima, porque si bien es cierto que la tenemos expresada, si bien es cierto que la tenemos expresada, pues no nos dice nada ese valor, ¿no? Entonces hay que calcularla. Hay que colocarle los valores del módulo de elasticidad y del momento de inercia. Sustituir los valores para poder ahora sí saber cuánto se deforma esa viga. Ahora, quisiera apelar a ti a un concepto un poco general. Mira, si nuestra viga mide 8 metros, lógico es de que nadie se pararía abajo de ella si lograra deformarse 1 metro, ¿verdad? O sea, como que sería hasta peligroso, ¿no? Ponerse abajo de un concreto que se deforma o que se cuelga 1 metro. Entonces, eso nunca va a pasar, a menos de que sea pues, una viga dañada por algún tipo de evento, ya sea sísmico, una explosión o algo así. Pero de forma normal, una viga no se va a deformar tanto. Más bien, sobre todo si es una viga sana, nosotros esperaríamos que lo que se cuelgue sea de apenas unos centímetros o décimas de centímetro. Entonces, por eso nos conviene que esa cantidad que acabamos de calcular la transformemos a centímetros. Para transformarlo a centímetros, lo que vamos a hacer es de que lo vamos a multiplicar por un 1. Mira, toneladas sobre metro cúbico. Vamos a hacer una transformación, como ya la hemos hecho en algunas otras ocasiones. Lo voy a multiplicar por un 1, pero que no sea así, sino que sea disfrazado, ¿no? Para que me permita eliminar las toneladas y los metros. Voy a escribirle abajo que 1 tonelada equivalen a 1000 kilos. Y con eso no lo altero, nada más lo estoy multiplicando por 1. Y va... perdón, estoy cometiendo un error. Mi expresión no es toneladas entre metro cúbico, sino es toneladas punto metro cúbico, o sea, va arriba. Ahora sí, ya nos quedó. Va arriba, ¿no? Entonces, si quiero multiplicar o si quiero eliminar los metros cúbicos, pues necesito escribir abajo 1 metro y arriba escribirle 100 centímetros. Y con eso voy a eliminar metros a la 1, pero no está a la 1, sino que está a la 3. Entonces necesito hacer ese procedimiento 3 veces. Y esta multiplicación, la ventaja que me va a dar es de que me va a dar el resultado en kilogramos punto centímetro cúbico. Nada más que eso sí te advierto, grande. Tan grande que tu calculadora se va a espantar y te lo va a marcar en notación científica. Y te va a decir que vale 3.388 por 10 a la 10. No te preocupes, está bien, ¿sale? Ese valor lo vamos a dividir entre E y. Entonces, fíjate, ya hicimos la conversión, nada más lo voy a volver a escribir. Y max va a ser igual a 3.388 por 10 a la 10 kilogramos punto centímetro cúbico sobre EI. La otra razón por la que vale la pena hacer esa operación es porque el módulo de elasticidad y el momento de inercia en nuestro país lo manejamos en kilogramos y en centímetros. Y ahora es momento de que recuerdes que en algún momento módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad para un concreto, te lo anoto por aquí, en esas tablitas del libro
nos dirían que el módulo de elasticidad para un concreto vale más o menos 200,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De forma un poco más particular, tal vez las normas locales nos dirían, si tienes agregados de buena calidad, el módulo de elasticidad es 14,000 por la raíz de F'C. Y me parece que nuestro ejemplo empezamos declarándole que iba a tener 200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo multiplico 14,000 por la raíz de 200 kilos sobre centímetro cuadrado, es decir, con un F'C de 200, pues resulta que el módulo elástico nos va a dar muy parecido. Nos va a dar de 197,000 990, ¿no? 990 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Prácticamente es lo mismo que nos recomendaría el libro. Prácticamente. Nada más que para llegar a ese valor, ojo, eso sí, tienes que tener agregados de primera calidad. Significa que la grava que se utilice sea grava específica para hacer concreto nuevo. Si utilizáramos una grava reciclada, o sea que ya se va a utilizar por segunda ocasión, entonces ese coeficiente de 14,000, las normas nos lo baja a 8,000. Pero bueno, eso ya será pues un poquito cuestión de diseño. En esta ocasión pues vamos a considerar ese valor y bueno, pues vamos a llevarlo a nuestra expresión. El valor que encontramos, vamos a sustituir, en lugar de escribir E, vamos a escribir 197,990 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es más, lo voy a escribir como si fuera un centímetro cuadrado. Y me hace falta multiplicarlo por la inercia. Aquí vamos a escribir I. ¿Cuánto vale la inercia? Ah, pues ya revisamos nosotros el tema de momentos de inercia. Y entonces, pues va a ser para nosotros muy fácil calcular la inercia. Fíjate que la inercia de esta figura con respecto a un eje horizontal, la podemos calcular como BH cúbica entre 12, ¿no? Inclusive calculamos inercias mucho más difíciles. En este caso, si multiplicamos 20 por 50 al cubo entre 12, nos va a dar una inercia de 208,200 rata. Bueno, pues ese valor hay que utilizarlo a la hora que queramos saber cuánto se va a deformar la viga. Llevémoslo. $208,333 centímetros a la cuarta. Y ahora sí, ya tenemos todo lo que tenemos que saber para saber cuánto se va a colgar esa viga. Hay que hacer esa operación. En tu calculadora lo puedes hacer, no te espantes por ese por 10 a la 10. Mira, voy a ver si te lo puedo mostrar. Aquí. Mira, vamos a escribir así en la calculadora. 3.388. Le vamos a poner abajito al lado de ANS, hay una tecla que dice exponente. Exponente 10. Y ahí ya nos está describiendo la cifra sin que sea de forma científica. Es decir, nos da 33,880 millones de kilogramos punto centímetro cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre la multiplicación de 197,990 por 208,333. Y mira, ahí ya tenemos nuestro resultado. Resulta que nuestra viga se va a deformar
0. Yo creo que hasta ahí vale la pena anotarle. Esto sí, para que veas, voy en contra de lo que te he explicado en otras ocasiones. Por todos los números que estás viendo ahí en la pantalla, todos esos números, llevarlos a asegurar que nos dan 4 decimales es una sobreteorización. Y ahorita te voy a explicar más por qué. Mira, ya tenemos nuestro resultado. Ahora vamos a analizar nuestras unidades. Arriba tenemos kilogramos punto centímetro cúbico y lo voy a dividir entre un 1. Tenemos nuestro igual y abajo tenemos kilogramos sobre centímetro cuadrado y multiplicado por centímetros a la cuarta. Al hacer el análisis de unidades, fíjate que podemos hacer la regla del sándwich. Arriba nos va a quedar kilogramos punto centímetros al cubo. Abajo nos va a quedar kilogramos. Centímetros a la cuarta y centímetros al cuadrado nos va a dar punto centímetros al cuadrado. Los dos van sobre 1 y eso nos va a seguir dando kilogramos punto centímetro cúbico sobre kilogramos punto centímetro cuadrado. Aquí ya queda franco que los kilogramos se van, que el cubo se va con estos centímetros cuadrados y que nuestro resultado va a quedar en centímetros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestra viga, con esa carga puntual, se va a deformar 0.82 centímetros, algo así como 8.2 milímetros. Y probablemente esté en la razón. 8 milímetros, pues no es mucho. Pero si en este momento levantáramos la silla en la que tú estás sentado o la cama en donde estás acostado, la movemos 8 milímetros hacia arriba o hacia abajo, sí lo vas a sentir. Y la viga, pues 8 milímetros sí lo siente. Es una deformación no tan pequeña. Imagínate, o sea, yo te estoy diciendo que la viga que va a estar arriba de tu cabeza se va a colgar 8 milímetros. Probablemente digas que no es mucho, pero yo creo que anda por ahí de algo que ya se alcanza a ver. 8 milímetros, ok. ¿Cuánto sería el máximo que podría esa viga deformarse? Bueno, pues las normas por ahí nos marcan como referencia que podríamos dividir la longitud de la viga entre 480. Por ahí anda la deformación permisible, ¿no? La longitud de nuestra viga era de 7 metros o de 700 centímetros, y si lo divido entre 480, pues nos va a dar algo así como 1.45 centímetros. Se está deformando la mitad de lo que podría. Más o menos, ¿no? Más o menos. Un poquito más de la mitad de lo que podría. Entonces, pues... ¿El 480 es una constante que viene como en reglamento o algo así? Ándale, sí. Sí, normas técnicas complementarias. Me parece que viene en las normas técnicas complementarias de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño estructural de las edificaciones. Me parece que vienen esas. Ya ves que hay diferentes normas técnicas. Déjame te lo checo, pero según yo viene en la de criterios y acciones a tomar en cuenta en el diseño estructural. Inclusive ahí en las normas nos habla de dos valores diferentes. Nos habla uno que puede ser L entre 480 si tenemos muros que puedan agrietarse por el efecto de la deformación de la viga, o también nos habla de L entre 240 si no hay elementos que se puedan deformar. Mira, ¿eso qué significa? Tú habrás escuchado que hay muros de carga y muros que nada más son divisorios. Pero si yo le pregunto a un muro, oye, le tocamos al muro, ¿no? Oye, ¿tú eres de carga o eres divisorio? Pues la realidad es de que no me va a contestar, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros, que sí somos los que podemos contestar, nos imaginemos a esos muros. Mira, ahí te estoy poniendo una serie de tabiques
que asemejan a un muro. Y tal vez te voy a dibujar una viga que caiga encima de él, encima de esos tabiques, con su respectiva losa, y te voy a dibujar otra, igual. Ahora, ¿qué pasa si esa viga se cuelga, sí, baja? Ay, perdón. ¿Qué pasa si la primera viga baja y se deforma, por decir algo, 2 centímetros? Bueno, pues el muro, aunque originalmente tú te lo imaginaste como que no era de carga, pues a la hora que baje 2 centímetros, se va a estar apoyando en el muro de abajo. Y entonces un muro que nada más era divisorio, se va a transformar en un muro de carga. Acuérdate que el muro no sabe, ¿no? En cambio, si sabemos que se va a bajar 2 centímetros, podríamos dejarle más aire. No sé si ustedes recuerdan, perdón por incluso hasta para eso nos servía más estar de forma presencial. No sé si ustedes recuerdan que en la ESIA, en nuestros salones, había unas plaquitas cerca del techo. Ese techo nos impedía ver que no estaban haciendo contacto la trave con el muro. Si no hace contacto, aunque baje y se deforme la viga, nunca le va a poder pasar carga al muro. Y así aseguramos que este muro en realidad sea divisorio. En cambio, si están haciendo contacto y yo calculo que se va a deformar 2 centímetros o 1 centímetro hacia abajo, aunque yo literalmente le haya escrito, nada más va a ser divisorio, bueno, pues a la hora que se deforme la viga, lo va a transformar a fuerzas en un muro de carga. Entonces, bueno, las normas te dan 2 criterios. Uno, si vas a tener muros arriba o abajo que se puedan dañar en caso de que se deforme la viga, y otro, si no hay ningún elemento. Evidentemente que probablemente ustedes vean o hayan visto una losa más así, donde no hay ningún elemento abajo, ni arriba. Si no hay nada abajo ni arriba, pues entonces se puede deformar hasta UL entre 240. Bueno, alguien por ahí nos decía al inicio de nuestra sesión, no alcancé a ver de quién nos decía, y no hay problema, que por qué no poníamos el peso propio de la viga. Bueno, ese va a ser nuestro siguiente problema. Y bueno, eso lo vamos a resolver en nuestra siguiente sesión. Pero como te habrás dado cuenta, un poquito largo, y por eso quería resolverlo con ustedes por primera ocasión con una viga, entre comillas, sencilla, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque tal vez cuando lo hagamos con una carga distribuida o una carga triangular, se va a complicar un poquito más. No digamos que se va a hacer imposible, pero sí se va a complicar un poquito más. Pregunta, ¿cómo van? ¿Se perdieron en alguna etapa o vamos bien? Bien, vamos bien. Profe, yo tengo una Bien, duda. profesor. Bien. Bueno, alguien nos dijo que tenía una duda, hay que resolverla, ¿no? Sí, en la gráfica de pendiente, nada más, tengo un poquito de problema con el área 3. Ahora sí que en lo que sería de su base. ¿Cómo fue que sacamos la distancia? Ya. Qué bueno, qué bueno. Mira, ya ves que ver dónde el área verde cruza el cero, calculamos la distancia z. Para eso pues, hicimos el procedimiento de los triángulos. Entonces, la base del triángulo 3 va a ser toda esta longitud, perdón, déjame, te lo subrayo con color moradito. Mira, esta longitud de 420 hasta que aparece la carga, nos va a llevar al pico del momento máximo y al límite derecho del área 3.
Entonces, si yo resto 420 menos la longitud de Z, voy a encontrar la base del triángulo 3. Ah, ok, ya me quedó ¿Ya claro. ves? ¿Sí? Tal vez esté un poquito mal dibujado, pero el lado derecho del triángulo 3 debe de caer en esa línea gris. Y esa línea gris, pues viene desde el 420 de arriba. ¿Ya quedó? Ah, ok, sí, ya quedó, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues sí, les decía, un poquito laborioso este tema. Desgraciadamente, pues nos vamos a quedar en él bastante tiempo, ¿eh? Esto prácticamente, tal vez no igualito a lo que hicimos hoy, pero prácticamente yo creo que de aquí hasta enero vamos a estar trabajando con este tipo de temas, este, prácticamente hasta el final de nuestro curso. Gracias a este tema es de que se puede fundamentar el resolver vigas hiperestáticas. Entonces, pues bueno, más bien a este tema le vamos a empezar a dar un poquito de profundidad con muchos ejemplos para que algún día por ahí de enero ya sepamos hacer vigas hiperestáticas. Está fundamentado en esto. Bueno, pues entonces yo creo que podríamos parar nuestra grabación. Déjenme ver por aquí cómo le hacemos. Y bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna duda, pues